A 2 semanas de terminar el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y después de todo lo que la derecha ha podido decir del presidente, porque AMLO defiende la libertad de expresión, no hace falta más que mirar estos 6 años de hechos para darse cuenta por qué Obrador cierra su sexenio con un 70% de aprobación a nivel nacional y por qué en las elecciones de este año se logró el Plan C. Los resultados pueden más que las injurias. Desde que tomó la investidura presidencial en 2018, AMLO decretó la extinción del Estado Mayor Presidencial y con esto puso alrededor de 80,000 policías a trabajar para el pueblo y no para proteger al presidente, además de poner un tope a los salarios de los funcionarios públicos que ya no podrían ganar más que el presidente. Se enfrentó a una de las crisis más fuertes de Pemex cuando al inicio de su sexenio combatió y contuvo al huachicol. Tipificó el delito de corrupción como un delito grave, ya que anteriormente ni siquiera meritaba prisión preventiva. Elevó a rango constitucional del derecho de los adultos mayores a recibir la pensión del bienestar a partir de los 65 años, con un monto que ha subido año con año hasta percibirse en 6,000 pesos bimestrales, así como una pensión para personas con discapacidad, la beca para estudiantes de nivel básico y medio superior. Construyó más de 200 universidades del bienestar en los lugares apartados y marginados de México, centrándose en las carreras de medicina y enfermería. Aumentó la inversión a proyectos de desarrollo e infraestructura hasta en un 78% en comparación con administraciones anteriores, creando grandes obras de infraestructura al sur del país, generando empleos y comunicaciones para incentivar la economía de la región más pobre de México. Construyó el Tren Maya, la refinería Olmeca, antes Dos Bocas en Tabasco, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto Felipe Ángeles, así como redes carreteras en zonas de la Sierra de Oaxaca, en Chiapas y Guerrero. Cabe destacar la construcción del tren del Istmo de Tehuantepec, con el cual se busca contribuir al comercio internacional fungiendo como el intermediario para transportar mercancías del Atlántico al Pacífico, por lo que es un proyecto de relevancia internacional. En épocas en que la oposición alegaba que las energías fósiles eran obsoletas, se vino la crisis de combustibles, consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, y con ello el desabasto y la subida en el precio de las gasolinas a nivel mundial. Tan así que AMLO, en territorio estadounidense, le ofreció a Joe Biden la gasolina producida en la refinería de Deer Park que acababa de comprar. Además, supo combatir la subida en los precios de los combustibles, ofreciendo un subsidio para que la economía de los mexicanos no sufriera más inflación de la que ya había provocado la pandemia. Priorizó siempre a la población más vulnerable para ser vacunada de manera gratuita y universal cuando fue la pandemia. Cumplió su palabra de velar por los derechos de la población más vulnerable e implementó su plan de justicia de la Sierra Tarahumara, que comenzó con el pueblo yaqui en 2021, al restituirles más de 45,476 hectáreas, así como a otras 8 comunidades en la Sierra Tarahumara, además de darles lugar a los pueblos indígenas de México al recibir el bastón de mando en su investidura presidencial de 2018 y los trabajos de reivindicación de los pueblos vulnerados, con la remoción de estatuas de conquistadores españoles para en su lugar poner monumentos a mujeres indígenas. Con la implementación de la austeridad republicana y el cese de la condonación de impuestos perpetrado por anteriores administraciones, la Hacienda Pública ha logrado duplicar el presupuesto federal de ingresos de 4.8 billones de pesos a 9.6 billones de pesos en estos 6 años. Logró rescatar la Comisión Federal de Electricidad mediante la modernización de 20 centrales hidroeléctricas en México. Además, pudo quitarle de las manos a Iberdrola un sinfín de concesiones leoninas para dotar de electricidad a México, revirtiendo las leyes que le permitían operar de esa forma inmoral en el país. Fue el primer presidente en más de 30 años en lograr que el peso no se devaluara y por el contrario se lograra apreciar en un 11%. Todo esto a pesar de haber enfrentado crisis internacionales con los 3 años de pandemia y con la escasez de combustible por la guerra entre Ucrania y Rusia. Es un fiel defensor de los derechos humanos y ha llamado constantemente a la paz y el diálogo para resolver conflictos entre países. Fue de los principales presidentes del mundo que ha pedido a Estados Unidos retirar el bloqueo económico en Cuba, además de mandar constantemente cartas al presidente estadounidense para que le otorgaran la libertad a Julian Assange. Logró la aprobación de la reforma al Poder Judicial, una de las reformas más importantes para lograr desterrar la corrupción que otorga impunidad al poder económico y político del país. Poco a poco, y sin que se diera cuenta la oposición, logró restituir todas las empresas que se finiquitaron a privados en el periodo neoliberal. No hizo falta expropiar ninguna empresa como temían los detractores, simplemente administró tan inteligentemente las finanzas del país que, en 6 años, logró restablecer las líneas de trenes de pasajeros con el Tren Maya y el Tren del Istmo.
Compró Mexicana de Aviación, empresa que Fecal había desvalijado en su sexenio. Adquirió el 40% de acciones de una empresa de telecomunicaciones llamada Altán, con la cual busca llevar internet a comunidades marginadas del país, así como ofrecer un servicio mucho más económico que las actuales compañías. Creó el Banco del Bienestar para que, a través de este, los beneficiarios de programas sociales puedan acceder a los apoyos, así como gaseras y gasolineras del bienestar en un afán de que los particulares dejen de ofrecer estos productos a sobreprecio.